Bien, hoy hablaremos de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades prevenibles por vacuna. Las vacunas tienen un potencial importante para producir cambios epidemiológicos de las enfermedades en los países, reduciendo sobre todo la morbilidad y la mortalidad en la parte pediátrica. Se calcula que 2.5 millones de muertes son evitadas por las vacunas cada año en los niños. Las vacunas pueden tener un efecto directo sobre la gente que se vacuna, con protección, y un efecto indirecto también sobre la gente que no se vacuna, siempre que las coberturas sean de más del 90%. Eso quiere decir que ese 10% que queda sin vacunar es protegido indirectamente porque la gente deja de circular en la comunidad. Los resultados que podemos esperar de la vacunación son la contención, que implica que la enfermedad se reduce en la mortalidad, pero persiste siendo endémica, es decir, no se puede lograr, a pesar de la vacunación, la circulación de la gente. Un ejemplo de esto es la coqueluche. El otro resultado es la eliminación, que implica que un agente deja de circular en un territorio circunscrito donde la vacunación es elevada. Pero pueden haber casos esporádicamente importados de otro lugar donde no tiene esta categoría de eliminación. Un ejemplo de esto ha sido el sarampión en Bolivia desde hace 20 años, que no había ningún caso y ocasionalmente había el riesgo de que haya un caso importado. La erradicación finalmente implica la desaparición o destrucción del patógeno y por lo tanto no se requiere ya vacunar. El único ejemplo en la medicina es la viruela. Bien, comencemos con la primera enfermedad. La difteria es una enfermedad producida por un bacilo gram positivo denominado Corynebacterium diphtheria, cuya característica es poseer una toxina lisogénica que es la que va a dar la clínica de las complicaciones. El único humano de esta enfermedad es el huésped, es el humano, y ese puede transmitir a través de secreciones aerolizadas o fomites, es decir, objetos contaminados con secreciones de los infectados. Después de un periodo de incubación más o menos de 2 a 4 días, se produce malestar general, odinofagia y fiebre en los pacientes, y el sitio primario de infección generalmente es la orofaringe, donde va a haber una formación, como se ve en la fotografía, de una pseudomembrana blanco-grisácea que puede producir obstrucción respiratoria dependiendo de su tamaño. Puede también comprometer la parte nasal o la laringe y a veces la piel. En el cuello pueden verse aumento de volumen por presencia de ganglios, lo cual puede comprometer más la entrada de aire. Las complicaciones debidas a la toxina de la bacteria pueden ser miocarditis y neuritis. El diagnóstico es eminentemente clínico, sobre todo con los antecedentes de que no ha habido vacunación en ese lugar o la vacunación no ha sido sostenida. También se puede aislar, aunque es difícil, cultivando las pseudomembranas. El tratamiento antimicrobiano, la gente es sensible a penicilina o eritromicina y también se debe administrar antitoxina para inactivar la toxina de la bacteria. La prevención fundamentalmente es en el primer año con la vacunación que está incluida en la vacuna pentavalente a los 2, 4, 6 meses de edad y con un refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Los contactos de los pacientes índices deben recibir profilaxis, es decir, los hermanitos de un caso deberían recibir profilaxis con penicilina benzatínica, una sola dosis o bien eritromicina por vía oral por 7 días. Se debe administrar una dosis de DT o difteria reducida y tétanos o TDAP si no hubieran recibido una dosis de refuerzo en los últimos 5 años. Y los contactos que no tienen conocida su inmunidad, entonces deberían recibir de todas maneras la vacuna y ser tratados además. Bien, esta otra enfermedad es muy importante, la coqueluche. Se calcula que la coqueluche produce más o menos 20 a 40 millones de casos con 200 a 400 mil muertes en el mundo y sobre todo en los países en vías de desarrollo.
Esta enfermedad surge en brotes epidémicos cada 3 a 5 años y es altamente contagiosa. Se calcula que cuando un grupo familiar no está vacunado, hasta el 80% de estos se puede contagiar. Es tan contagiosa que se dice que un caso índice, es decir, el caso positivo, puede infectar a 15 a 17 casos secundarios. Los más importantes son los adolescentes y los adultos, en quienes la inmunidad ya ha bajado. Estos pueden tener la enfermedad, pero con síntomas leves, pero lo importante es que pueden transmitir a los niños, como por ejemplo las madres jóvenes. La fase catarral de la enfermedad es la fase más contagiante, donde no hay síntomas y la enfermedad se parece a un resfriado común. Desde el punto de vista epidemiológico, esta fase es importante. La mortalidad es mayor en menores de 6 meses, especialmente los menores de 3 meses. La enfermedad está producida por la Bordetella pertussis, cuyo único hospedero es el hombre, pero pueden haber cuadros similares, por lo cual se denomina síndrome coqueluchoide cuando aún no tenemos identificado el agente etiológico diagnosticado. Otros agentes que pueden producir una clínica parecida son la Bordetella parapertussis, la Bordetella bronquicéptica, que puede estar en algunos animales que conviven con el humano, el Mycoplasma pneumonia, la Clamidófila pneumonia, e inclusive virus como el adenovirus y el sincicial respiratorio pueden también dar una clínica muy parecida al de la coqueluche producida por Bordetella. Bien, hablando ya de la clínica por Bordetella pertussis, varía dependiendo de la condición inmunológica del paciente. Una cosa es que el paciente tenga la vacunación completa o haya tenido una infección previa o tiene una inmunización incompleta. Entonces, la clínica puede ser diferente en cada una de estas circunstancias. La clínica clásica que describen los libros es esta, de una fase catarral, donde los síntomas y signos, fíjense, son muy parecidos a los de un resfriado común, tos, rinorrea. Y esto dura más o menos un par de semanas. Luego viene una fase paroxística, donde la tos se hace muy intensa, espasmódica y va precedida de un estertor, de una inspiración profunda con un ruido como de un silbido, y al finalizar la tos frecuentemente hay vómito y cianosis. Esta es la forma clínica que la gente mejor reconoce y dura más o menos 2 a 6 semanas. Después de esa fase viene una fase de convalecencia, donde los signos y síntomas se van resolviendo poco a poco en un par de semanas. Es importante destacar que los menores de 6 meses tienen una presentación atípica, es decir, no esa clínica que hemos descrito antes, sino en estos niños más bien pueden predominar los accesos de apnea, es decir, el niño deja de respirar y se pone cianótico. Entonces, esto es muy clásico de los menores de 6 meses y debe alarmar y hacer sospechar coqueluche siempre que se presente esa clínica. En cambio, los adolescentes y los adultos pueden tener solo tos prolongada, como un resfriado que nunca se acaba. Entonces no tienen signos y síntomas típicos, pero pueden contagiar la enfermedad. Para que no se olvide una vez más, el cuadro clínico en mayores de 6 meses, tos paroxística, estertor o gallo inspiratorio y vómitos después de la tos. En niños menores de 6 meses solo puede haber tos y un periodo de apnea, es decir, sin respiración, y esto puede llevar a hipoxia, que puede llevar incluso a convulsiones. Ambos grupos pueden complicarse con neumonía, eso es importante mencionarlo. Bien, el mejor método de diagnóstico en este momento es la reacción en cadena de polimerasa para detectar Bordetella pertussis, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. El cultivo rara vez puede rescatar la bacteria, por lo cual no es sensible y no es preferido. Entonces, en este momento, la mejor forma de diagnóstico es la reacción en cadena de polimerasa. La forma de tomar la muestra es a través de un hisopado nasofaringeo. En niños, como es difícil este procedimiento, se puede inyectar 2 a 3 ml de solución fisiológica con una sonda y aspirar y enviar la muestra para la reacción en cadena de polimerasa. Para el tratamiento de coqueluche son útiles la citromicina, claritromicina y eritromicina.
Los dos primeros, acitro y claritro, que son de última generación, son con dosis más especiadas y tienen menos efectos colaterales que la eritromicina, que producía sobre todo datos de gastritis y vómitos. Entonces, actualmente se prefiere usar acitromicina a las dosis que se ven en la imagen. Esta gráfica lo único que quiere es mostrar que a lo largo del tiempo se ha evolucionado, aparte de vacunar niños a los 2, 4, 6, 12 meses o 18 en nuestro país más bien, y 4 y 6 años, el utilizar actualmente como una forma de prevención para lactantes pequeños, vacunar a sus madres. Desde el año 2012 se está recomendando esto, que las madres embarazadas entre las 26 y 36 semanas reciban la vacuna TDAP, que es de toxoide tetánico, difteria reducida y pertusis celular. Entonces, cuando la madre recibe la vacuna en el tercer trimestre, brinda anticuerpos formados o inmunidad pasiva que atraviesan la placenta al feto y es protegido este feto durante por lo menos 2 meses hasta que le toque la vacuna. Muchos niños pueden enfermar en los primeros meses de vida, entonces por eso es importante actualmente vacunar a las mujeres mujeres embarazadas como una forma de prevención, sobre todo para coqueluche en niños pequeños. Bien, hablemos de otra enfermedad como la varicela, cuya etiología es un herpes virus o virus varicela zoster, que se transmite a través de secreciones respiratorias o por contacto directo con las lesiones. Esta enfermedad es contagiosa desde antes de que salgan las lesiones, un par de días antes, hasta 7 a 10 días inclusive, cuando las lesiones se vuelven totalmente costrosas. Entonces, es importante mencionar esto, los niños cuando las lesiones están totalmente costrosas pueden volver al colegio, es un periodo ya no contagioso. En cuanto a la clínica, podemos mencionar que las lesiones comienzan en cuero cabelludo, inicialmente pápulas, que luego se convierten en vesículas, y estas van avanzando por todo el cuerpo y convirtiéndose después en costras. En el mismo paciente a veces se pueden identificar pápulas, vesículas y costras, lo que algunos autores han denominado el signo del cielo estrellado. También pueden haber lesiones como tipo enantema en las mucosas. En los lactantes pequeños y pacientes inmunosuprimidos, las lesiones pueden ser severas y tener múltiples lesiones en todo el cuerpo, como se ve acá en la fotografía. Bien, las complicaciones más importantes son las infecciones secundarias debido al rascado, porque las lesiones de la varicela son intensamente pruriginosas, escuecen demasiado. Entonces, las uñas contaminadas pueden producir complicaciones de piel de tipo infección, sobre todo por bacterias. Otras complicaciones ya por la viremia misma, una de las más importantes es la ataxia cerebelosa, la encefalitis y muy rara vez la neumonía por el mismo virus. El diagnóstico es eminentemente clínico, verificando las lesiones y el antecedente de prurito intenso. Y obviamente el no haber contado con la vacunación, no haber enfermado antes. Se pueden pedir anticuerpos que no son disponibles en nuestro medio. El tratamiento y la prevención. Como soporte solamente para la fiebre, paracetamol. Si existe prurito se pueden administrar antihistamínicos. No se debe administrar aspirina porque se ha asociado al síndrome de Reye, la infección y la administración concomitante de aspirina. Algunos estudios dicen que administrar ibuprofeno o aspirina también podría incrementar el número de casos de complicaciones infecciosas de la piel. Bueno, pero no es uniforme este concepto. El aciclovir, un antiviral, debe ser administrado precozmente, ojalá en las primeras 24 horas de la enfermedad, para que tenga beneficio, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes mayores de 12 años que no tengan la vacunación, donde la enfermedad puede ser mucho más grave. La prevención se hace a través de una vacuna de virus vivo atenuado, después del año de edad en 2 dosis, actualmente aún no disponible en Bolivia, pero está en todos los esquemas de los países latinoamericanos vecinos. El sarampión
Esta es una enfermedad importantísima en este momento. Está producida por un virus ARN de la familia Paramyxoviridae. Esta enfermedad se contagia a través de secreciones respiratorias por la tos y estornudos o por contacto directo con el paciente. Los pacientes ya pueden ser contagiantes 4 días antes de que aparezcan las lesiones y hasta 4 días después de la erupción. Es importante mencionar su grado de contagiosidad. El R sub 0 o grado de contagiosidad puede ser de 14 a 18 personas, es decir, que un paciente infectado puede llegar a contagiar secundariamente a 14 a 18 personas, mucho más importante que el R sub 0 del coronavirus, que puede llegar apenas a 3. Entonces, dense cuenta de la importancia de contagiosidad del sarampión. Actualmente hay brotes, rebrotes de esta enfermedad en el mundo. Europa ha sido uno de los países, Europa ha sido uno de los continentes más afectados, y también esto ha pasado a algunos países vecinos como Brasil, Argentina e inclusive distantes en el norte como Estados Unidos. La clínica del sarampión, después de un periodo de incubación de 8 a 12 días con poco o ningún síntoma, aparece una condición tóxica con tos, con abundante secreción, fiebre, ojos rojos sin legañas y unas manchas en la cara interna de las mejillas denominadas manchas de Koplik, como se ve en la fotografía, que son patognomónicas, se dice, del sarampión, aunque a veces no se las logra ver porque duran apenas 12 a 24 horas. Este periodo de enfermedad dura más o menos 3 a 5 días. Después comienza una erupción que generalmente se inicia en la cabeza, una erupción maculopapular sobre un fondo rojo. Fíjense acá la piel colorada como si se hubiera quemado el niño, y sobre ello la erupción. Comienza por la cara y la cabeza y va descendiendo al resto del cuerpo. Y finalmente, después de 3 días, aparece un periodo de resolución de estos síntomas. Este mapa puede mostrarles a ustedes para agosto del 2019, fíjense, cómo muchos países europeos han tenido un gran rebrote. Fíjense, Francia, Italia, un gran rebrote de casos de sarampión, lo mismo en lo que está marcado en oscuro, África, y Estados Unidos, que ha tenido un gran número de casos. Muy cerca, con menos casos, Brasil, Venezuela, han tenido casos vecinos a nosotros. Hasta hace poco, fíjense, hasta hace un par de meses, se mencionaba en mayo del 2020, fíjense cómo aparece en 2 casos en Bolivia, cuando en este mapa para agosto del año pasado no teníamos ningún caso. En Bolivia, en Santa Cruz, han aparecido 2 casos. Entonces, esto está alertando a que hay que tomar nuevamente prioridad en inmunizar contra esta enfermedad. Las complicaciones del sarampión se deben principalmente, aunque la enfermedad produce una inmunidad de por vida, produce un estado de inmunosupresión que puede durar de semanas a meses en los pacientes que se enferman, y ello condiciona complicaciones, sobre todo infecciosas, del tipo diarrea, otitis media, neumonía. Fíjense, 1 de cada 20 casos se puede complicar con neumonía, y que se considera la primera causa de muerte en epidemias de sarampión. Entonces, es importante la presencia de neumonía en los brotes de sarampión. Las convulsiones febriles y no febriles son otra complicación. La muerte se puede producir en 2 de cada 1000 pacientes, pero en países subdesarrollados se calcula que puede morir 1 de cada 300 niños, y otras complicaciones más raras como encefalitis, encefalomielitis, etc. El diagnóstico es eminentemente clínico y obviamente ausencia de vacuna más la clínica hace sospechar fuertemente esto. Se puede hacer reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para diagnosticar al virus. El tratamiento, pues no hay un tratamiento específico antiviral, se administrará paracetamol en caso de fiebre, y esta recomendación de administrar vitamina A en megadosis es muy importante. Se ha visto que la administración de vitamina A en megadosis en niños menores de 6 meses, 50,000 unidades, en 2 oportunidades, en niños de 6 meses a 1 año, 100,000 unidades, y a niños de 2 años, de 1 año para arriba, 200,000 unidades,
en 2 administraciones, una cada día, reducen importantemente el número de complicaciones como la neumonía, hasta en un 50%, y también reducen, por lo tanto, la mortalidad. Por eso es importante administrar vitamina A en caso de un brote de sarampión. La prevención, indudablemente, a través de la vacuna de virus vivo, que administramos en 2 dosis en Bolivia, como vacuna SRP. Bien, otro tipo de enfermedades actualmente prevenibles por vacunas son las enfermedades neumocócicas. El estreptococo neumonía es una bacteria gram positiva y tiene 90 serotipos, fíjense, están clasificados basados en la cápsula. La cápsula bacteriana es el sistema que utiliza la bacteria para eludir la inmunidad producida por el complemento. La OMS estima que mueren más de 500.000 de niños de 14 millones de infecciones. Es importante mencionar que un buen porcentaje de los niños, fíjense, pueden estar colonizados en su nasofaringe, pero sin producir inmunidad. La enfermedad invasiva es más frecuente en niños pequeños, menores de 5, o también en ancianos. Algunos factores de riesgo estudiados para tener enfermedad neumocócica es ser menor de 2 años, asistir a una guardería por el hacinamiento, fíjense, la exposición al humo, la alimentación con biberón, las infecciones respiratorias agudas, algunas condiciones genéticas y sobre todo de inmunosupresión. La enfermedad produce, la clínica se ve en 2 tipos de enfermedades, o bien una enfermedad localizada o una enfermedad invasiva. Dentro de las enfermedades localizadas por estreptococo neumonía está la otitis media aguda, la sinusitis, las neumonías no complicadas y las conjuntivitis. Pero dentro de las enfermedades invasivas puede estar la bacteremia y sepsis, que es una de las formas de bacteremia más importantes en niños, las producidas por estreptococo neumonía. Las meningitis, artritis séptica y osteomielitis, sobre todo de articulaciones grandes, y neumonías complicadas con derrame o neumonías necrosantes, ese tipo de neumonías por agentes mucho más agresivos dentro de los serotipos. El diagnóstico se hace basado en aislar el agente de algún líquido estéril, como el líquido cefalorraquídeo, si piensa en una meningitis, de líquido pleural, si piensa en un derrame pleural, etc. La tinción Gram puede revelar diplococos Gram positivos rápidamente, y las pruebas rápidas no son muy confiables porque son poco sensibles. Actualmente está muy en boga realizar la reacción en cadena de polimerasa para identificar estos agentes y además inclusive serotipificarlos. El tratamiento de la enfermedad no invasiva se realiza con amoxicilina. Por ejemplo, una otitis media aguda se trata con amoxicilina a dosis altas, una sinusitis también. En cambio, las enfermedades invasivas como meningitis, artritis séptica, se prefieren utilizar cefalosporinas de tercera generación. La prevención a través de la vacuna polisacarídica conjugada 13-valente, que está vigente en nuestro país y se administra a los 2, 4, 6 meses. Se dice que tener las 3 dosis puede prevenir un 70 a 90% de enfermedades invasivas, por lo cual actualmente esta vacuna es importante administrarla. El Haemophilus influenza es otro agente que se puede prevenir por vacuna, es un coco bacilo gram negativo y tiene 6 tipos encapsulados que sobre todo producen infecciones invasivas de la A a la F, de los cuales el serotipo B es el más agresivo y para el cual la vacuna está dirigida. La transmisión se realiza a través de secreciones respiratorias aerolizadas. Los factores de riesgo más importantes para adquirir esta infección sobre todo son inmunodeficiencias, no tener vaso, por ejemplo, recibir quimioterapia, etc. La clínica está basada sobre todo, dependiendo, si el agente no es capsulado, es decir, los que no son muy agresivos, pueden producir otitis media aguda, sinusitis, conjuntivitis, pero los agentes capsulados, como el serotipo B, están asociados a meningitis, epiglotitis con obstrucción aguda de la vía aérea, que ya no vemos en nuestro medio porque la vacuna para esta gente la estamos usando desde el año 2000, la artritis séptica y celulitis.
El diagnóstico, lo mismo que en neumococo, se hace por aislamiento del agente de tejidos o fluidos estériles. Las pruebas rápidas, lo mismo, no son muy sensibles. El tratamiento, sobre todo para las no tipificables, está basado en amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas de segunda generación, y para infecciones invasivas con cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxima y ceftriaxona. La prevención, sin duda alguna, importantísima, incluida en la vacuna pentavalente en nuestro medio, la vacuna que es polisacarídica conjugada contra el serotipo B invasivo, que se administra en nuestro medio a los 2, 4, 6 y 18 meses. Bien, otra enfermedad prevenible por vacuna son las paperas, que están producidas por un paromixovirus del tipo RNA. Se transmite por secreciones respiratorias y objetos contaminados por el paciente, y el paciente se considera contagiante un día antes de que aparezca el compromiso de las parótidas, hasta 3 días después de que se ha resuelto el edema de las parótidas. La incubación puede ser de 14 a 24 días. Es importante mencionar que han habido brotes recientes en el mundo de esta enfermedad en gente que ha recibido una dosis de vacunas e inclusive 2 dosis, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, demostrando pues que la vacuna, por lo tanto, no da una inmunidad muy larga y se tiene que replantear seguramente nuevas dosis de esta vacuna en la adolescencia, como lo ha hecho Estados Unidos ya. En la clínica, después del periodo de incubación, aparece dolor en la región, sobre todo de las parótidas, y un aumento de volumen de las glándulas, que puede ser unilateral o a veces bilateral, en la siguiente semana tomándose la otra glándula. Cede generalmente en 3 a 7 días ese edema. Algunas complicaciones son meningoencefalitis, orquitis y pancreatitis. El diagnóstico es eminentemente clínico, la ausencia de vacuna y la presencia sobre todo de edema parotidio, que hay que cuidado no confundir con los ganglios submaxilares, que a veces son confundidos por los médicos generales como parotiditis. El aumento de volumen es delante de la oreja. La glándula parótida anatómicamente está localizada acá, delante de la oreja. Y también se puede pedir alguna serología que no está disponible en nuestro medio. El tratamiento es de sostén, solo con analgésicos, y la enfermedad se previene con la vacuna de virus vivo atenuado. La rubiola, otra enfermedad prevenible por vacuna, está producida por un virus RNA de la familia Togaviridae, se transmite por secreciones respiratorias y también en forma vertical cuando la embarazada no ha tenido la infección antes, puede infectar al feto a través de la placenta. El periodo de incubación de la rubiola es de 14 a 21 días, y su clínica después de ese tiempo se manifiesta inicialmente por síntomas catarrales, de tos, rinorrea, dolor retroauricular y cervical, que se debe a la presencia de ganglios aumentados de volumen detrás de la oreja y en el cuello, aumentados de forma importante, que es una forma de diagnosticar esta enfermedad. El exantema generalmente comienza por la cabeza y luego se disemina caudalmente y puede durar solo unos 3 días. Algunas complicaciones raras son neuritis y artritis en algunos niños. El diagnóstico es eminentemente clínico. El tratamiento de la rubiola es sintomático, no existe un antiviral para tratar esta enfermedad y se previene a través de la vacuna de virus vivo junto con la SRP. El tétanos finalmente es una enfermedad que no ha perdido vigencia, es una enfermedad producida por Clostridium tetani, un bacilo anaeróbico gram positivo, que tiene una particularidad, elabora 2 toxinas, la tetanolicina y la tetanoespasmina, que son las que dan la clínica. La enfermedad generalmente se produce porque una herida o una lesión es contaminada con tierra, donde pueden existir esporas de la bacteria que al entrar en contacto con los tejidos poco irrigados pueden alcanzar su forma vegetante y empezar a producir las toxinas. En los recién nacidos se produce sobre todo cuando hay un mal manejo del cordón umbilical en las atenciones de parto domiciliario en países con baja cobertura de vacuna para el tétano sobre todo.
En cuanto a la clínica, la forma más importante es la de tétanos generalizado. Después de un periodo de incubación de 13 a 14 días se pueden producir rigidez de grupos musculares, se puede producir trismus dando origen a la risa sardónica, ese signo clásico en un 50%. La contracción de los músculos del tronco puede llevar a opistótonos, como se ve en la fotografía, a convulsiones, y estos eventos pueden ser desencadenados por estímulos luminosos, sobre todo, o auditivos. Los síntomas se incrementan en la primera semana y van disminuyendo en las 2 a 6 semanas siguientes. En cambio, el tétanos neonatal, que decíamos que se produce sobre todo en lugares donde hay una baja cobertura de la vacuna de toxoide tetánico a las madres o malas condiciones de atención del parto, el neonato puede presentar dificultad para la succión, deglución, irritabilidad y lo mismo contracturas musculares y opistótonos. Hay otra forma conocida como tétanos localizados que se puede ver sobre todo en personas con inmunidad incompleta, es decir, que han recibido alguna vacuna y se producen afectación solo de algunos músculos proximales a la herida. El diagnóstico es eminentemente clínico, el aislamiento de la bacteria es poco factible. El diagnóstico diferencial debe hacérselo con rabia, con hipocalcemia, con intoxicación por fenotiacina. El tratamiento de estos pacientes, como son considerados muy graves, es en terapia intensiva, alejado de todo estímulo luminoso y auditivo, bajo ventilación mecánica. Se debe administrar la inmunoglobulina antitetánica para contrarrestar a la toxina, y los antibióticos que pueden eliminar a la bacteria son el metronidazol o la penicilina G. La mejor forma de prevención, sin duda alguna, es la vacunación con toxoide tetánico en 5 dosis, y la profilaxis cuando hay heridas contaminadas, desvitalizadas o quemaduras grandes, sobre todo cuando los pacientes no hubieran recibido hace más de 5 años una dosis de toxoide tetánico, se debe hacer un refuerzo de la vacuna de toxoide tetánico. Bueno, gracias.